¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas noches, bienvenido. Estamos en el Estadio Cincuentenario de Formosa. Estamos con una nueva noche de Liga de Desarrollo. Una nueva noche para ver a los pibes que, como digo siempre, no solo son el futuro, sino que en muchos casos también son presente del básquet grande de la República Argentina. Con Pablito Oviedo en la técnica y controles, con Sergio Villagra en la cámara principal, con mi amigo el señor Diego Berardo, el hombre de las motos, el representante de Cruzellas. Y que les habla Pablo Rossi en los relatos. Vamos a vivir en un ratito, nada más, en poco menos de 2 minutos, la Unión Olímpico. Hola, Diego. ¿Qué tal, Paulo Rossi? ¿Cómo te va? Me gusta este llavero, ¿eh? ¿Qué es? A ver, Es un unicornio que hace... Mirá, un unicornio, a ver. Mirá, muy bien, ¿eh? No se lo había visto. Bueno, recién tuve una confusión con las motos, por eso la cargada, la red de moto. Casi me quedo con una billetera que no era mía. Bueno, Casi termina preso mi comentarista. pasó de todo, pero acá estamos preparados. Ya le vamos a contar quiénes son los jugadores que van a representar al negro, como le gusta que le digan, a Olímpico de la Banda, el equipo de la provincia de Santiago del Estero, y quienes representan a la U, los que van vestidos de azul con vivos blancos, que son justamente los chicos de la Unión de Formosa. Mañana tenemos Liga Nacional, ¿no? Entre estos mismos equipos a las 22, pero hoy ojalá que tengamos un lindo partido para ver a los pibes, ¿eh? Ojalá que tengamos una linda posibilidad de ver un buen juego. 4 Abdala, 5 Codigoni, 6 Facelli, 9 Luna, el número 10 García, 12 Pereira, 13 Pérez y el número 14 Ruiz. El equipo de Raimundo Legaria, jugador histórico de la Liga Nacional de Básquet, el entrenador que tiene el conjunto olímpico de la Banda. Si no me equivoco, campeón con Benur. Sí, señor. También jugó en Peñarol y en Boca. Y en Boca, ¿sí, no? Boca, Peñarol, campeón con Benur, en ese Benur que tenía, por ejemplo, a Leo Gutiérrez, y donde Legaria era también una de las figuras. 4 Medina, 5 Cárdenas, 6 el chaqueño Picaluc, 7 Cardoso, 8 Goicoechea, 9 Campoya, 10 Vera, 11 Sigel, 12 Caire, 13 González, 14 Jarapino y el número 15 es para Franco Chir. Es el roster del conjunto de la Unión. Ya se viene, ya arranca. Hoy sí que siento el calor, ¿eh? A comparación de ayer, donde usted era el que estaba un poquito más sofocado, hoy lo siento un poquito más. Son días de temperaturas altas, ¿eh? Acá estamos para vivir la Liga de Desarrollo, con mucha humedad, como decíamos, el tufo. Y ya les vamos a contar algunas cositas que tienen que ver con estos equipos que se van a enfrentar en lo que va a ser el pitazo inicial. González, Campoya, Goicoechea, Sigel y Caire, que habitualmente son los 5 iniciales que tiene el conjunto de la Unión. Está el 14 Ruiz, está el 10 Capurro García. Lo vemos también el número 5 a Codigoni. Aparece el número 9 Luna. Y ya les voy a contar quién es el restante que me falta, que es el número 13 Pérez. Los 5 de la Unión, los 5 de Olímpico, lo relata el señor Paulo Rossi. Arrancó, señores, el partido. O eso, Sigel con algunos problemas, pero la recupera la Unión. La bola la pedía Caire, juega con Marcos González, falla el lanzamiento, el de Laguna Blanca. La pelota le pega a Goicoechea y se pierde por el fondo. Te digo los iniciales, repetimos. En la Unión el 8 Goicoechea, el 9 Campoya, el 11 para Sigel, el 12 para Caire y el 13 para González. Primer ataque de la Unión que no pudo ser en este caso eficaz en ofensiva. La bola es para el 10, Capurro García. Va para adentro Capurro García. Se frena Capurro García. La marca es de Campoya. Caire marcando el ataque, o el intento por lo menos de ataque, por parte de Codigoni. La bola que no entra y es para Sigel. A la gente que está mirando el partido le decimos que si quieren interactuar con nosotros, comenten en el chat y después hablamos y le vamos respondiendo cositas o saludándolos desde donde estén. Caire con la bola, Caire para 3, Caire que se queda corto. El rebote lo toma la visita otra vez con Pérez. De costa a costa Pérez, no, la perdió Pérez. Y ahora el que mete la contra es la Unión. Con Goicoechea, encontró espacio. Goicoechea va para arriba, juega para afuera, no hay nadie ahí.
Se había pasado Marcos González. 8:45, minuto 15, 0-0. Bueno, y me parece que en esa Goicoechea que daba la sensación de que atacaba el canasto, creyó verlo mejor ubicado a González, además de la marca justamente de la gente alta del Olímpico. No se entendieron con González y no pudo ser. 2 ataques hasta ahora erróneos para la Unión. Ruiz jugando con el intento de 3 de Pérez que no. Minuto y medio, 0-0. Este es Agustín Sigel. Hueso se planta en el eje de cancha para 3. Adentro sí. Triple de Sigel, triple del base de la Unión. Que arranca marcando el camino desde afuera. Uno de los 10 jugadores de la liga con mayor eficiencia. Acá tenemos a 2 de los 10 jugadores. El otro es Marco González. Capurro García. La pelota en el poste bajo es para Codigoni. Abriendo otra vez para el intento de 3 y vuelve a fallar de 3 Pérez. Y ahora hay falta sobre Campoya. Uy, lo que metía Campoya a la carrera desde afuera. Primera falta del juego. Y es para la visita. Se la pitaron al 9, al 1. Seguida le contamos cositas de esta Liga de Desarrollo. Sí. Venimos de una noche de Liga Nacional ayer. Creo que lo decía hoy yo en el programa de radio de ustedes. Transmito a la Unión desde aquel histórico ascenso ante Quimsa en el Estadio Ciudad allá por el año 2004. Hubo doble falta por parte de Codigoni y la falta se la pitaron al 9, a Campoya justamente. Le decía que yo vengo relatando la Unión desde aquella época, ¿no? Desde el 2004. Le juro que nunca vi un partido como el que perdió ayer la Unión. Sí, señor, lo vamos a charlar, seguramente, porque vamos a hacer un poquito la previa de lo que se viene mañana, pero es verdad, ayer una derrota que deja una preocupación, porque fue la 5ª consecutiva de la Unión. ¿Cómo llegan estos equipos? Los que están jugando Liga de Desarrollo, Olímpico está último, ha jugado un total de 11 partidos, jugó 10 partidos, 1 victoria, 9 derrotas para el conjunto de la banda. La Unión aparece en el 8º lugar, en 10 presentaciones, 6 victorias y 4 derrotas. Fallaba Campoya, no pudo González, corrida larga que no va a ser de nadie. Se la pasaron a Gonzalo, al jefe de prensa de la Unión. Salida para el equipo de Mario Martínez. No lo enchufaron al partido todavía, 7-28, 3-2. La pelota es de Marcos González. El oriundo de Laguna Blanca. Con Caire, que mira el canasto, amaga a entrar y no puede. Se olvidó el elemento Caire, por eso la contra es de la visita que va con el 13. Y el 13 anota sus primeros 2 puntos. Pérez es el que anotó. Martínez el que lo llamó al banco de suplentes. Están 4-3, pero Martínez no quiere saber nada. Y los gestos de Martínez lo dicen todo. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Sí, aparte las manos señalando algo, retándolos, ubicándolos, porque me parece que no hay un buen arranque del conjunto de la Unión. La asistencia fue el número 5 de Codigoni, que tiene 2 puntos, para que Pérez también marque 2. Hasta acá pocas conversiones, 4 puntos para Olímpico, 3 para el conjunto de la Unión. Estamos en Formosa, en el Estadio Cincuentenario. Esto es Liga de Desarrollo. Para los que nos están viendo en cualquier parte del planeta, porque estamos a través de la Liga Contenidos siguiendo a los pibes. Vamos negro, dice Ángeles Belis. Saludo para vos, Ángeles, y para Max Andrade también. Hola, saludo desde mi casa. Vamos, la Unión. A la gente que está viendo el partido a través del streaming, a través de YouTube también. Así que, bueno, ya saben, si quieren comentar, nos dicen desde dónde están y nosotros los saludamos desde acá con Dieguito. Le hacemos el aguante a los pibes. Mañana, 22 horas, los mayores, con realidades opuestas también. Vuelta al juego, ¿hay cambios en la Unión? No, está Caire, está Sigel, está Goicoechea, Campoya y también está Marcos González. Tampoco hay cambios en el negro. 7-2 se gana Olímpico. 4-3. Sigel, ¿qué pasa? Conduce Hueso, salió Caire. Otra vez con Hueso, el rulo en el eje de cancha. Otra vez con Caire, intenta ir para adentro. Caire mete el giro, lanza Caire. Hay falta sobre el 12
que tendrá que ir a la línea por primera vez en la noche. Bueno, vamos a ver si lo que charlaron, en este caso con Mario Martínez, da resultado en el conjunto de la Unión. ¿Viste la particularidad, Pucho, de que la mayoría de los partidos de Liga de Desarrollo, los equipos visitantes vienen con 8 jugadores? 5, alguno habrá presentado 9, pero la mayoría viene con una rotación de 3 jugadores que llegan desde el banco, que acá son Abdala, Faceli y Luna, y Pereira. Falló el primero Caire, adentro el segundo, iguales en 4. La pelota adentro para el intento de 2 y el doble por parte del 14. Por parte de Ruiz. Otra mala salida de la Unión. 6-4 gana Olímpico. A diferencia del partido de hace 2 días atrás, 2 noches atrás, esta Unión no está imponiendo condiciones. No, señor, y no está para nada fino. 2 de Codigoni, 2 de Pérez y 2 de Ruiz en la visita. En el local, 1 de Caire, un libre y un triple de Huesito Sigel. La pelota es de Pérez. Este es Abdala. Pérez al poste bajo con Capurro García. No hay corte, 7 segundos. Capurro que va, doble de Capurro. Paciencia, buen juego. Dobla la diferencia en el tanteador. Olímpico gana 8-4 y falta del 9. Bueno, Aaron Capurro García en la competición, 28 minutos 36 segundos, 8.6 en puntos, 8.4 en rebotes, para la casaca número 10 del equipo de la banda. Se sentó el 9, Luna, porque tiene 2 faltas. Sigel que iba para adentro como podía. Ahora la falta se la sacan al 12, me parece, ¿no? A ver, a Pereira. Ya te digo, ¿ves? Creo que sí, si no me equivoco. Sí, el 12. Para Pereira. Primera de Pereira, cuarta colectiva en el conjunto olímpico. Hay una colectiva en el equipo de la Unión. Para adentro Goicochea que va como puede. No puede Goicochea, pero la cosa la corrige. Marcos González volcando la bola. Primeros 2 para el de Laguna Blanca. Y cuando empieza González, empieza la Unión. Primeros 2 puntos para Marcos González. Ya después te voy a repasar la estadística del que es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores que tiene la Liga de Desarrollo. Salida complicada de Olímpico. Igual salió Capurro García que juega para el intento de 2 y abierto. Atacando el canasto. Pérez. Te digo que Legaria está igual, ¿eh? Lo miro de acá, está idéntico a cuando jugaba. Se mantiene bien. Pasa con muchos, muchos que fueron jugadores y que como entrenadores físicamente se mantienen. Marco González juega casi 35 minutos por partido. 18.2 en puntos, 10.8 en rebotes. Generalmente va de menor a mayor. Y cuando arranque se pone caliente con su mano y empieza a ser importante en el juego, resulta un jugador decisivo. Afuera Goicochea, adentro Cárdenas en el local. Agustín Sigel con la bola, Cárdenas que la pide. Ahí la tiene Cárdenas. Va por el fondo de cancha Cárdenas, intenta subir Cárdenas, sube Cárdenas, se queda corto Cárdenas, las manos le dicen que no, por eso Caire va a probar desde 3, desde ahí, nada, el rebote lo pelea y lo va a ganar Cárdenas, sí, y lo ganó nomás Cárdenas. Y la pelearon, la lucharon, bien por los dos, bien por el 13, bien por Pérez, bien por Cárdenas, termina siendo para la Unión que tendrá 14 segundos en ataque. Intenta salir la Unión, lo hace, con Campoya, otra vez con Caire, va para adentro Caire. Caire que sube, Caire que anota. Bueno, le salió a Caire. Tanto ir le salió. Sí, señor, de tanto intentar probó y le convirtió. 3 puntos en la noche para Matías Caire, el número 12. Segunda temporada en la Unión para él. Pereira. La pelota es de Capurro García. Ahora Pérez. Capurro García que no. Rebote para la Unión, que sí. Porque el que la tiró al fondo de cancha fue el 14, Ruiz. Campoya. Caire. Cárdenas, otra vez con González y ahora con Hueso Sigel y ahora solito para Campoya de 3 que falla. González se queda con el rebote. Tomá, le dice a Hueso Sigel. Mete el pick González. Pelota para
Caire otra vez para adentro, otra vez para afuera y otra vez con Campoya y otra vez con Caire. 3 segundos, tenés que tirar, obligado a tirar. Uy, el triple que metió Caire. Con la chicharra, con la marca, con el fondo de cancha encima y el reloj que lo atoraba. No podía entrar la Unión, no podía entrar, empezó a rotar la bola hasta que finalmente le quedó en el costado izquierdo a Matías Caire para que pueda convertir el primer triple de él, el segundo de la noche. Uno de Sigel y uno de Caire. Caire además es el goleador del partido con 6 y la Unión está arriba por la mínima con 3:55 por jugar. La pelota la tiene Codigoni. Nada. Este es Caire. Campoya, Caire, Sigel. Cárdenas, Sigel. Siempre fuera del perímetro. Otra vez con Cárdenas. Para adentro Cárdenas. El pase extra que le pega en la cabeza a González y termina siendo pelota para la Unión con 5 segundos en la salida. Y hay cambio. Se viene el 4. Zair Abdala. Ha sido en Santiago del Estero. 1,83 m alero el señor este. Muy bien. Primeros segundos en cancha para Abdala. Primer cambio también en el equipo de Raimundo Legaria. Pelota para Cárdenas de 3. Se queda corto Cárdenas. El rebote es para Aarón Capurro García, nacido en Ecuador. Sí, 1,98 m para el pibe de Ecuador. Está buscando la edad, pero no lo encuentro. Aguanta, ya te digo. No lo encontré. Bien, ¿dice el lugar donde nació en Ecuador? No, pero si me lo averigua. Vamos a averiguar. Averigüe, por favor. Usted que en la computadora ve bien. Usa la computadora en todo caso. A ver, vamos a buscar a Aarón Capurro García, que de por sí marca 2-2, 4 para el ecuatoriano. Campoya. Este es Marcos González. Y acá la tiene Cárdenas. Caire que amaga. No puede pasar Caire. Se pone de espaldas Caire. ¿Va a revertir? No. Juega para que la tenga Sigel. Cárdenas. Este es González. Resbala González. Otra vez Caire. Ahora Campoya. Pasa de largo uno. Campoya que prueba. Le tocaron la mano justo a Campoya cuando tiraba. Pero muy buen robo de Hueso Sigel. Otra vez 24 para la Unión. Sigel que se planta para 3 y esto es triple del Hueso. Y Legaria que se enojó. Dice, muchachos, vengan para acá. Vengan, vamos a conversar. Mira, es de Guayaquil. Te cuento algunas cositas. Se formó en la Asociación Provincial de Guayas, ubicada en la capital de Guayaquil. Jugó el Mundial U18 en Canadá con una media de 15 puntos y 8 rebotes. Y el medio de Santiago del Estero, que habla de la incorporación de este ecuatoriano de 21 años y 2 metros de estatura, compara con la apuesta que hizo en su momento Quinza con Brian Carabalí. Así que bueno, pasó por el básquet de México, por el básquet de Ecuador y es una de las incorporaciones que tiene el conjunto olímpico. De Guayaquil. Vio que es una computadora con patas. Bueno, no es muy difícil, puse el nombre del jugador, salió toda la información. Es interesante el alero. En el partido pasado, bueno, hablábamos de los chicos de Peñarol y hablábamos de algunos de la Unión, sobre todo de los chaqueños que han pasado por la Unión, y bueno, hoy nos estábamos acordando justamente con Gonzalo Angelillo, que es el jefe de prensa de la Unión, de algunos que han pasado no solo por la Unión, sino por Estudiantes, y salieron nombres como Steve Washington, histórico, Steve Washington, Pico Torres, que también supo jugar en Santiago del Estero, Chocho Vargas y otros tantos que García, Sequeira, que han pasado por acá, chaqueños que han dejado su huella en la Unión. Han habido mucho. Todo surgió por la conversación de Picaluc. Sí, bueno, y habitualmente la familia Picaluc está, así que si están, ahora le mandamos un saludito, como siempre, están prendidos a cada una de las transmisiones. Parejo el arranque del partido, parejo el primer cuarto, el marcador lo indica así también, 14-2 está esta historia entre la Unión y el negro de la banda. La pelota en la salida y la falta innecesaria, si me preguntás, de Cárdenas sobre el 12 Pereira. Álvaro Pereira, nacido en Santiago del Estero, 1,77 m para él. Y este es Capurro García. Abdala, que va a media distancia, falla Abdala, el rebote lo cacheteaba Cárdenas, le termina cayendo a Caire, que conduce la ficha U23 que tiene la Unión.
Sigel. Campoya. Campoya, la pierde Campoya. ¿Y ahora de qué te disfrazas? El que marca es Sigel. No lo quiere tocar Sigel. Lo deja que anote Sigel. Iguales en 14. Salida con Campoya. Tomá, le dice Caire. Agarrá y conducí vos. Caire que va para adentro. Lanza Caire. Falla Caire. También estamos en una época, en una temporada, esta etapa del año, el mes de diciembre, que están jugando mucho, ¿eh? Están jugando muchos partidos ambos equipos. Vamos a ver también en la recta final cuánto influye eso. La Unión en Liga de Desarrollo jugó domingo, martes, jueves, el sábado regresó, domingo jugó de local y hoy lo vuelve a hacer. Y vuelve a jugar el viernes. Y hablando de Picaluc, entró Picaluc, también entró Panra Medina. Cárdenas, Panra Medina, Hueso Sigel, Picaluc y Caire. Más bajo, un equipo en estatura más bajo que el que empezó jugando, lógicamente. Al salir Campoya y al salir Marcos González, perdió altura la Unión, definitivamente. Bueno, salida desde el lateral, la pelota la tiene Pereira. Capurro García. Abdala. Otra vez la bola para que intente subir Pérez y no podía. El que conduce es Picaluc, el que la tiene es Medina y el que va para el doble es Cárdenas. Es interesantísimo Panra, interesantísimo. Sí, señor. Y lo ve bien ubicado, lo ve bien llegando a Cárdenas, pero qué buena triangulación esa, Sigel, Medina, Cárdenas, golazo de la Unión que saca 2. La pelota es de Pérez, doblado en la marca, la sacan para que pruebe Abdala, se queda corto Abdala, el rebote, lo captura y lo termina anotando Pérez. 16 iguales, parejo, primer cuarto. Parejo y lento primer cuarto. Me hace como que hace rato que estamos jugando. Aparte, otra cosa, lo que tiene Medina es que te pelea cada pelota como si fuese la última del partido. Este es Medina. Medina que no puede. Caire que prueba de 3. Otra vez entra y sale la americana. 48 segundos finales del primer cuarto. Capurro García. Abdala. Pereira colgando la bola. La pierde Pereira. La ganó el más chiquito de la cancha, que es Sigel. Y la falta se la van a pitar a Pereira. A la línea tendrá que ir Hueso Sigel. Bueno, va a ir Sigel a buscar más puntos. Hasta acá un triple convertido para el número 11 de la Unión. 16. Un triple, solamente 3 puntos. Solamente un triple tiene convertido. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Seguro? Estoy súper seguro. A ver, lo podemos chequear, pero hasta acá aparece con uno. Tengo uno de Sigel y tengo otro convertido por Caire. Pero lo vamos a ver. ¿Absolutamente seguro? Estoy 95% seguro. ¿Apuesta a la hamburguesa? No me animo tanto. No, tiene 2. Perdí. Tiene 2, Caire, mirá. Ahí, me quedé. Tiene. ¿Ahora cuánto tiene Caire? Fue Sigel, no fue Caire. Sigel. 8. Sigel, bien, le anoto 2 más. Pero perder la hamburguesa jamás. Tenemos hamburguesa, Pablo, en el entretiempo. 8 para Sigel, Pucho. Y Caire, a ver, pará. Caire tiene 6, Sigel tiene 8, Cárdenas tiene 2. Ahora sí. González 2 también. Pelota al poste bajo para García Capurro. Falla García Capurro. El rebote lo toma Panra y conduce el 4. Me dijo que salió campeón en Paraguay, Medina, ¿no? Sí, señor. Jugando en San José, el equipo de Daniel Cano, que también tenía Tobías Gómez. Caire con la bola. Es la última del primer cuarto. Caire que va a probar otra vez de 3 y va a volver a fallar Caire. Le termina quedando a García Capurro. No hay más tiempo. García Capurro. 18 para la Unión, 16 para Olímpico. Se fueron los primeros 10 minutos de este partido. Parejo. No terminó de engranar nunca. No terminó de meterse así como en el ritmo de juego. Fallaron mucho. Y por eso el resultado es bastante bajo hasta acá. 18 para la Unión, 16 para Olímpico. Muy bien, señor, así es. No estamos viendo, está claro que no es un gran partido el que estamos viendo. Ya vamos a hablar un poquito de las estadísticas, de lo que está dejando esto que por ahora es victoria para el equipo que dirige Mario Martínez. Vamos a empezar hablando de la visita. Vamos a empezar hablando de los 16 puntos del conjunto de Olímpico que fueron convertidos de la siguiente manera. 2 de Codigoni, el número 5.
4 puntos para Capurro García. Les decía, 2 de Codigoni, 4 de Capurro García, 6 de Pérez, que lleva la número 13, y 4 de Ruiz. Los 4 de los 5 iniciales han marcado en el equipo de la banda. En la Unión, 8 de Agustín Sigel, los 6 de Matías Caire, los 2 de Marcos González, desde el banco 2 de Cárdenas. 4 jugadores han marcado en el conjunto de la Unión, pero bueno, es verdad lo que decía Pucho Rossi, no es un partido que tenga un gran volumen de juego. Entraron imprecisos los dos, incluso en los primeros minutos con pocas conversiones, pero es parejo el partido, es parejo el partido. Me gusta la actuación de Caire en el conjunto de la Unión, lo que aporta habitualmente Sigel ya con 2 triples convertidos. Buen ingreso, como decía Juan Martín Medina, de Panra Medina, que de hecho va a seguir en cancha. Interesante lo de Pérez, 3 dobles convertidos. También el vértigo que le ponen los ataques Capurro García, el alero ecuatoriano que tiene el conjunto de Legaria. Pero bueno, está parejo el partido. Terminó el primer cuarto 18-16. Ya arranca la segunda parte de la historia. Está Chir, Picaluc, está Cárdenas, está Medina y está Caire. Lo vemos al 13, a Pérez. Aparece el número 9, Luna. El 10, Capurro García. Lo vemos a Codigoni también. Y lo vemos a Faceli en el conjunto de Legaria. Arranca con falta el segundo cuarto. Legaria hablando con Marcos. No es Marcos. Sorondo, perdón. Con Javier Sorondo, sí. Sorondo y Romero son los árbitros. Bueno, salida para la visita. Buen movimiento de Abdala. Primeros 2 para Olímpico, 18 iguales el arranque del segundo capítulo. Cárdenas, que va para adentro. Entre 3, tomá, le dijo a Caire. Bueno, adentro. Doble de Caire. Participativo Caire, de lo mejor que ha mostrado la Unión hasta el momento. 8 en la noche para Matías Caire. La pelota es otra vez para Capurro García. Doble de Capurro García. Vamos negro, dice Juan Ignacio Jerez Lescano. Saludo para vos. También para la familia Picalud, gracias por los saludos. La nueva generación de los Pica está dando que hablar. Sus primeros pasos en la liga. Matías, un crack, dicen por acá. Panra que fue para adentro. Panra que recibe la falta. Y Miguel Picalud, que es tío de Matías, me dice, jugué con Chocho Vargas, Pico Torres y Steve Washington en Social Las Breñas, unos grosos. Sí, te estoy hablando de una generación que jugó allá por la década del 90, fines del 90, sobre todo, que fue donde lo empezamos a ver nosotros acá, con estudiantes en el Pronea y todo lo demás. La verdad que sí, unos fenómenos los chaqueños. Y una gran rivalidad también con Formosa, ¿no? En una época de mucho público también en los estadios, ¿no? Muchísimo, muchísimo. No me olvido más la... En el Centenario jugaba. Claro. No me olvido más la final del Pronea entre Estudiantes e Hindú, que fue noticia nacional por la guerra de sillas. ¿Escarafía era el técnico? ¿Oscar era? ¿Ya estaba Oscar Escarafía o no? Sí, Oscar Escarafía. El recordado y querido Oscar Escarafía, ¿no? Tuki Bulfoni también jugaba en ese equipo. El Pipi Vesco jugaba también. No entra la pelota. Le queda otra vez a Olímpico que va de 3. Falla el intento de 3. ¿Quién fue el que probó? ¿El? 13 fue. 13. Pérez. La bola es para la Unión. Con Campoya. No es la mejor versión de Campoya hoy, ¿eh? No. Venía de marcar 21 puntos, de jugar muy bien el día domingo. Hoy le está costando al número 9. Bueno, ahí baja el rebote. Pero fue muy buena la marca, en principio, de Marcos González. Este es Picaluc, justamente. Va Matías para adentro. Revierte con Campoya. Tomá, le dice a Marcos González. Y el que se hace cargo es Hueso Sigel.
Sigel adentro con González, la pierde otra vez la Unión. No hay conexión, no está fino la Unión. Y tampoco está fino Olímpico. Es un partido que no arranca. Muchachos, préndanlo, pongan León, por favor. Tampoco está fino el conjunto de Olímpico. ¿Viste qué te pasa que con la camiseta de Olímpico algunos números confunden un poquitito? Tenés que ver si te toca relatar el regional amateur Sol de América, la camiseta, es imposible. Si te tocara relatar ese partido de fútbol. Pero sí, cuesta un poquito con algunos números que confunden. Probó de 3, pidió falta y no le dieron a Sigel. La tiene Luna, va para adentro Luna, esconde la bola Luna, falta sobre Luna, a la línea Luna. En serio me cuesta agarrar ritmo, no me transmite el partido. Y ahora se empieza a cortar el partido. Segunda falta que le marcan al número 4 a Medina. Y segunda falta colectiva para el conjunto de la Unión. Y pasaron 2 minutos 25, y es como si hubiesen pasado 20. Porque verdad, se hace lento, se hace muy impreciso el juego. Adentro los dos de Luna. Cambio, se sentó Capurro García. Otra vez a la cancha Ruiz. Sigel, 22 para Olímpico, 20 para la Unión. Marcos González. Campoya. Sigel. Campoya. Va para adentro Campoya. Tiró cualquier cosa Campoya, te digo, ¿Sabés a qué me hace acordar esto, no? O sea, perdón por lo que te voy a decir. Al cierre del partido de ayer. Es que el cierre del partido de ayer tuvo eso. Igual cuando llegamos a la cancha después de tantas noches, esta es la tercera, cuarta noche consecutiva de básquet entre Liga de Desarrollo, uno se queda inmediatamente, en la conciencia le queda lo que fue el partido de ayer. Ayer, lo que hoy charlábamos en la radio, 1 minuto 59. Desde anoche cuando Bruno Sansimoni hace el doble, quedaba 1 minuto 59 por jugar. Y terminó 71-70. Me parece que quedaban 2 minutos y algo. Para mí queda 1.59. Pero hoy no estoy tan certero, así que no. Bueno, igual que fueron 4 o 5 avances de los dos, ninguno hizo un punto. Ninguno hizo un punto y terminó así 71-70. Pero este segundo cuarto. Le digo que fue, más o menos, vieron la última jugada, lo que pasó recién. Sí. Bueno, fue exactamente así. Así fue el cierre, pero de los dos lados, tanto del lado de Peñarol como del lado de la Unión. Arrestos individuales, 0 ideas para atacar. Incluso la última bola con cualquier cosa pasó en ese partido. Y como le decía hace un rato, mire que hace años que relato básquet nunca vi que pasara algo así. Uno no hizo nada para ganarlo y el otro hizo todo para perderlo. Sí, fue un desenlace poco vistoso el que tuvimos en el día de ayer. Vamos a ver mañana qué tipo de partido. Qué tipo de bueno los partidos Olímpico. Una vez acá, en la temporada que la Unión llega a la final con San Lorenzo, en el partido de fase regular contra Olímpico, la Unión convirtió 25 triples. Me acuerdo de ese día. 25 triples. Había marcado más de, creo que arriba de 110 puntos. 75 desde el perímetro, ¿se acuerda? 25 triples. 3 segundos en la ofensiva para la Unión, desde abajo. Y también me acuerdo Y otra vez, una falla en la salida. Y también me acuerdo en la final de conferencia, la cantidad de gente que trajo Olímpico al tercer juego. Muchísima gente en aquella tribuna. Y me acuerdo también en la mascota Olímpico, que estaba belicosa. Sí, no, esas finales de conferencia fueron tremendas. Le quería pegar a la mascota de la Unión. La entierra Campoya después del robo. A ver. Otra buena defensa. Otra buena defensa de la Unión. Y recuperación desde
El fondo, sí, diga. Te voy a contar algo, es que la mascota ese día olímpico no era la mascota oficial. Era un hincha que tenía la indumentaria de la mascota y que se metió a pelear. ¿Cómo siempre llamaba la mascota de la Unión? Yawi. Con Yawi. Ahí está. Pero era un hincha de olímpico que estaba disfrazado de mascota. Le pintó el bardo. No me acuerdo, no me olvido nunca. Fue increíble. Fue increíble. Porque quien estaba dentro de la mascota de la Unión me dice, ¿pero qué le pasa? ¿Me quiere pegar? Esto no es así. Fue impresionante. Doble de González. Bueno, saca diferencia la Unión. Un doble, ¿no? Sí, un doble de diferencia. 6-6 el parcial. Nada. 2 más ahora para Olímpico. Y después la final. Y después la final, allá impresionante, la gente que había ese día en la cancha de Olímpico. El recibimiento para Olímpico. Sí, esa serie fue inolvidable. Olímpico ganó los 2 allá y la Unión ganó los 2 acá. Sí. Y el quinto lo ganó allá. Y el quinto lo ganó la Unión allá. Sin Yao Green, que ya se había ido. Sí, Yao Green. Exactamente. Olímpico tenía un equipazo. Un equipazo tenía Olímpico. Y con el base en una pierna de la Unión. Consta, sí. En el Olímpico jugaba Justin Williams, Stanik. Me falta el escolta, que también era un jugadorazo. Santafesino, mira, no me está saliendo el nombre. Sigel va para adentro. Buen movimiento de Huesos. 2-1 para el base de la Unión. Y la falta al 14. A ver, sí, al 14. A Ruiz. Fernando Duró era el entrenador de Olímpico y bueno, Guillermo Narvarte era el entrenador de la Unión. Frasier, Gamboa, el Faca Piñero, Consta, Lautaro Fraga, Sergio Mora. Acordándome de algunos nombres. ¿Jazz era el interno? ¿O Torín? No, Torín Francis. Torín. Pablo Olivetti. Pablo Orlietti. Orlietti. La pelota de Codigoni. Codigoni al vértice para el intento de 3. Triple de Pereira. Triple del 12. A la gente de Olímpico que está pegada ahí, por favor que nos diga quién era la escolta de Olímpico en esa temporada que también la había descosido durante la fase regular. La pelota es de Caire, va para adentro Caire, se frena Caire, lanza Caire, doble de Caire. Che, acá parejo, palo y palo, 29-27. Palo y palo, ahora empezaron a activarse, le sumamos 2 más al conjunto olímpico, está ganando por 2 la Unión. Luna con el rulo, Luna que no puede, la termina recuperando Abdala, 5 segundos, no, perdón, 7 segundos, hoy se cayó nomás. Codigoni, pero la pelota dio en un jugador de la Unión. Y es reposición con 4 segundos en la ofensiva para el negro de la banda. Te digo 2 más, Darren Phillip, Diego Guaita, juegan en Olímpico. Solamente me falta el escolta titular, que no me lo acuerdo. Pelota hacia adentro de Luna, a pura potencia, ganó la falta. Se la pitaron a quién, a González me parece, A ver si es así. Efectivamente, falta del 13, segunda falta personal de González, cuarta colectiva de la Unión, 4:20 para que termine el segundo cuarto. Efectivo Luna, hasta acá desde la línea, 3 de 3 para el 9, ¿no? Sí, señor, ya le voy a ampliar. Me quedé pensando que... No, quiero buscar algo de la estadística de este partido, 1 de 2. 29-28. Campoya miró el canasto, pero está sin confianza Campoya hoy. González que va. Ah, bien, por Marcos González. El corte hacia el canasto, el doble del 13. 2 para González. 6 en la noche. 6 para el de Laguna Blanca. Luna, otra vez para adentro. Uy, interesantísimo Luna, Mamita, Juega lindo Luna, 31-30. 3:47. La pelota es de Sigel. Se esconde detrás de Marcos González. Sigel va para afuera con Campoya. Otra vez Campoya con la indecisión. Y la falta sobre Campoya se la van a pitar al 4, si no me equivoco.
A ver si es así. Efectivamente, es así. Primera falta de Abdala. A la cancha otra vez Pérez. Salida para la Unión. ¿Con quién? Con Campoya. Caire. Está solito. Picalú. Caire prefiere tirar. Largo doble de Caire. 3 la diferencia. 12 para Caire, 12 para Matías Caire, que es por ahora el goleador que tiene el partido. 6 puntos convertidos en este segundo parcial. La bola es de Codigoni. Para adentro Codigoni. Falla Codigoni. Se quedó pidiendo falta. La entregan para Caire. Se olvidó el elemento. Caire lo mira al árbitro como pidiendo falta. No le dieron mucho artículo. Abren para el intento de 3 hacia el triple. Sí, señor. El triple es de Codigoni. Del 5. Partido igualado en 33. Sigel. Sigel se planta para 2. Sigel entra y sale de Americana. La pedía Pérez, no se la dieron. La falta es otra vez sobre Codigoni. Si te digo quién era el escolta de Olímpico. ¿Quedamos a mano con la hamburguesa? No, porque buscó ahí en su teléfono. No busqué. Es trampa. No busqué. Pero busqué si era el nombre correcto, Federico Manlaque. Pero me acordé del apellido. Me parecía que había tiro, porque estaba en penalización, ya lo vieron, había 4 faltas colectivas. Falla el primero. Codigoni. Ahí está, Van Laque, decía, Fede Van Laque, bien por Ángeles Vélez. Mauro Cosolito también estaba en ese equipo, según José Ignacio Jerez Lescano. Camila Pérez saludándolo a ese que tiene la pelota, a Sigel. La huesoneta le dicen. La pelota es de Cárdenas, para adentro Cárdenas. Le cachetearon la bola. ¿Vos sabés que me pareció que hubo falta? De acá se escuchó el cachetazo en el brazo. Caminó. Sí, caminó. No, fue ofensiva. ¿De quién? Pero igual había caminado. Sí, a mí la sensación que me dio no fue falta, sino que había caminado. Bueno, pero le marcó falta, en este caso Javier Sorondo. El número 13 es la primera. Los dos ya están en penalización, los dos están con 5 faltas. 33 iguales, 2-13, 2-12, 2-11 y se termina el primer tiempo. Hueso Sigel, Caire, que es el goleador del partido. Caire para adentro, Caire para nada. Están protestores los muchachos. E imprecisos. Sí, señor. Y el goleo también marca un poco lo que es este primer tiempo. 33 para cada uno. El parcial es favorable al conjunto olímpico. 17-15. El primero había terminado 18-16. Casi similares, pero bueno, queda un minuto 57. Y sigue sin armarse el juego. Sale Caire como puede. Sigel. No se quiere salir del libreto la Unión. Sigel para 3. ¡La huesoneta! Bueno, se salió un poco del libreto. Probó de 3. Tercer triple la huesoneta. 6 en el parcial. 14 en la noche para Agustín Sigel. Codigoni. Sale Luna. Entra y sale Luna. Falta sobre Luna. Lanzamientos desde la línea sobre Luna y valía si entraba el intento de Luna. Bueno, interesante Luna. Sí, que ha marcado 5 puntos. Lo que va, y que te voy a contar algunas cositas que tienen que ver con León Luna. Que la competencia promedia 35 minutos, 18.2 en puntos, 3.1 en rebotes, 3.4 en asistencias. Y que ahora tendrá la chance de ganar más puntos desde la línea, el número 9. Adentro el primero. El segundo. Malogró el primero, convirtió el segundo. 4 libres convertidos y un doble, 6 puntos. Estaba buscando de dónde era Luna y es de Santiago del Estero. Sigel con la bola. Caire. Al poste alto con
González abriéndola para Cárdenas. Intenta pasar Cárdenas. González. Este es Caire y un pase extra que vale 2 puntos para la Unión. Que saca la máxima, mire. Bien, en esa bien. Combinaron bien ahí. En el poste bajo apareció Caire, marcó 2 más. Tiene 14. Es junto con Siger uno de los goleadores de la Unión. Y también del partido ventaja de 4 para los de azul. Pérez. Doble de Pérez. Hacía un rato largo que no convertía Pérez. 8 puntos para el número 13. 33 segundos finales, 32 ahora. Por un doble gana la Unión. Caire. Otros 2 más para el 12 de la Unión. Y lo están dejando jugar con comodidad. Y si juega con comodidad, Caire convierte. Y tiene ya 16 y es el máximo anotador. Ahora lo gana la Unión al parcial. La pelota es de Pereira. Pérez. La vino a buscar Codigoni. 5 segundos, 4 segundos. Codigoni para adentro. No, Codigoni para el intento de 3 que no. Y la última bola será para nadie. Porque se terminó, señores, el segundo cuarto. 40-36 lo termina ganando la Unión, que amplió la diferencia respecto de lo que habían sido los primeros 10 minutos. Ventaja de 4. Hacemos una pequeña pausa nosotros. Desde aquí, desde el norte de la Argentina, desde la puerta norte de la Argentina. Estamos en el Estadio Cincuentenario con la Liga de Desarrollo. Lo cerró mejor la Unión. La parte final del cuarto terminó siendo más interesante que los primeros 4 o 5 minutos. Y fue en ese aspecto muy importante Sigel, en ese triple que convierte, y después los dobles consecutivos marcados por Caire. Y ahí se empieza un poco a sostener esto que por ahora es una leve ventaja. Solamente por 4 está ganando 40-36 el equipo de Mario Martínez. Tirando a cualquier lado, resignación o es la lucidez antes del final. Suelo buscar cerca de la eternidad, y hoy viajo solo y
Bien, mientras compartíamos imágenes de una de las 7 bellezas naturales de la República Argentina, como es el Bañado de la Estrella, volvemos después del entretiempo de lo que por ahora es victoria de la Unión en Liga de Desarrollo sobre Olímpico de la Banda, 40-36, un partido que no termina de encenderse, por momentos mete chispazos así, pero que en la general ha sido bastante trabado, bastante errático, y que en ese contexto ha sacado un poco de diferencia la Unión. Sí, bastante parejo. Y sacó ventaja por lo hecho, sobre todo en el final, por Sigel y por Caire. 16 puntos de Caire, 14 de Sigel son los goleadores que tiene la Unión y además el partido. 6 de González, 2 de Campoya, 2 de Cárdenas. Conjunto visitante, 2 de Agdala, 5 de Codigoni, 6 de Luna, 6 del ecuatoriano Capurro García, 3 de Pereira, 8 de Pérez, 4 de Ruiz. 36 la visita, 40 el local. Goicoechea con Sigel. La pelota la tiene Hueso. Intentaba jugar al poste bajo con Marcos González. Reposición para la Unión. Campoya. Campoya, sigue Campoya, revierte Campoya, Marcos González solo de 3, pelota que pega en la base del canasto y sale. Y la sube Luna. Luna no entró como titular, ¿no? No entró como titular. No entró, pero ahora está en cancha y cuando entró mostró cosas interesantes el número 9. Codigoni. Ruiz que se da vuelta, Ruiz que lanza, Ruiz que falla. Rebote para González, pelota para Hueso Sigel. Al igual que en el primer cuarto, arrancaron sin anotar por ahora. Y con errores. Hay que marcarlo a Ruiz, al 14, es grandote, el interno que tiene el conjunto olímpico. Nunca lo dejó tirar cómodo Campoya. Y definitivamente erró en esa primera ofensiva olímpico. Luna. Codigoni sacándola para que la tenga Pérez. Otra vez Luna y otra vez Ruiz que se pone de espalda y gana centímetros. Ruiz que lanza. Falla Ruiz, camina por el canasto de la pelota y no entra. Otra vez la hizo bien Ruiz pero no pudo anotar. Campoya, Sigel solo con tiempo para tirar. Prefiere ir para adentro. Hueso, falla Hueso. Estaba afuera, sí, estaba afuera Codigoni cuando tocó la pelota. ¿Sabes que pensé que se plantaba para tirar Hueso? Estaba solito y con tiempo. Sí, con tiempo, eligió otra opción, pero lo cierto es que tiene el ataque todavía el conjunto local. Campoya. La cuelgan para Caire. Se queja Caire con Campoya. Es pelota para Olímpico. Minuto y medio y estamos como al principio, ¿vio? Sí. 2 ofensivas para cada uno, ninguna puede terminar en este caso en una conversión. Ya te voy a repasar porque me parece que el partido da para hacer esto, lo que está pasando en los otros escenarios. Hoy hay varios juegos, algunos ya se han completado en lo que es esta noche de día martes en la Liga de Desarrollo. Unión de Santa Fe le ganó a Platense por 69-62. Esto en realidad ya había sucedido. El final de Riachuelo frente a Gimnasia de Comodoro 92-62 y en estos momentos Regata le gana a Peñarol 28-27. Acá falló Luna el intento de 3, siguen sin anotar. Caire, para adentro Caire, para afuera Caire, solo Goicoechea de 3, vaya Goicoechea, rebote para González, doble del 13. Se rompió el 0. Bueno, en ese lugar donde generalmente logra imponerse el número 3, el de la Una Blanca, Marcos González, que llega a 8 puntos, extiende la ventaja a 6 para el equipo local. Codigoni, revierte para Capurro García. 2 más para Capurro García. ¿Consiguió Virome? Apareció, estaba acá, acá estaba, le dije, fíjese si está mi lapicera si no quedó de anoche. No está, me dijo usted. Y estaba. Y casi el lío que armamos por la lapicera, mirá. 2 más para Capurro García, 8. Falló el intento de 3 Caire. Ruiz con el rebote, otra vez Capurro García, para adentro, para afuera, con Ruiz.
Doble de Ruiz. Ahora sí. Ahora sí, en el tercer intento apareció el número 14 para marcar su tercer doble de la noche. 6 puntos ya aportó. Y achica, se pone a 2 nuevamente la visita. Caire. Caire, 11 segundos. Sigue Caire. Pelota para el intento de 3. Y el triple ahora sí de Campoya. Tanto va. Bronca lo gritó, lo gritó con bronca. Primero, ¿no? El primero para Campoya. Para la Unión es el triple número 5 de la noche. 15 de 45 desde el perímetro y 5 puntos para José Campoya. Pérez. Falla Pérez. Rebote para Goicochea. La duerme Goicochea. La pierde Goicochea. La gana otra vez Pérez. Saca Pérez. Insiste de 3. Nada. El rebote ahora es otra vez para Goicochea. Y la bola para Caire. Que pasa al trotecito en la mitad de la cancha. Caire, González, Caire, para adentro Caire, para afuera Caire, González de 3. Y el perímetro que hace la diferencia. En algún momento pensé que el pase era para Campoya, le quedaba poco tiempo para tirar, por eso lo hizo, y el perímetro le empieza a dar rédito a la Unión que saca 8 de diferencia. A pura potencia Capurro García lo pasó a González que lo miró feo porque después le pasó las pelotas así. Lo miró feo el de Laguna Blanca. Vamos a seguirlo al ecuatoriano y el de Laguna Blanca. Sigel. Caire. Sigue Caire. 7 segundos. Le robaron la cartera a Caire. Pasa Pérez a pura velocidad Pérez. ¡Ay, lo que hizo Pérez! Casi cayéndose Pérez, marca 2 más. Tiene 10. Pérez y Capurro García son los máximos anotadores. 10 para cada uno en el equipo de Legaria. Goicochea. Caire. Goicochea. Para 3. Otra vez en el rincón. Pelota que no. Rebote para Marcos González. Y falta sobre el 13. Se la pitan al 10. A Capurro García será su primera falta, si no me equivoco. Y la primera falta del cuarto, que pasó rápido. ¿No te da la sensación de que no tiró tan convencido Goicochea? Que el rebote lo bajó Marcos González. 6º rebote que baja en el partido. Y tiene hasta acá 11 puntos. Casi 22 minutos de juego. Adentro el primero. ...49-44... Segundo de Marcos también adentro. 6 la diferencia. Luna que la sube. Sigue Luna. Este es Pérez. Se queda corto Pérez. El rebote es de Hueso Sigel que le quiso meter velocidad pero optó por frenarse. Campoya. Sigel. Otra vez con Campoya. Goicochea. Pelota para Campoya. Campoya a una mano, no tocó nada Campoya. Ofensiva. ¿De quién? A ver. De Caire que no le aceptó las disculpas a Codigoni, me parece. Quedó medio picado. Sí, pero me parece que no. Innecesario. Innecesario. Tendría que haberle dado el brazo de Sí. la mano, Porque no fue una jugada, me parece, adrede en ningún momento. Pero bueno, son cosas del partido, ¿no? Ellos están a 1000, nosotros acá arriba estamos más tranquilos. Y con calor. Con calor también, es verdad. Bueno, Codigoni. Sigue Codigoni. Salió Capurro García. Para adentro Capurro García. Reavierte Capurro García. Luna de 3, Luna de 3, Luna de 3. Triple de Luna. Sí. Bien Luna y bien Capurro García también. El ecuatoriano es importante en esto de mantenerlo ahí a tiro a Olímpico. Solamente está perdiendo por 3. Lo veo bien. Luna convierte su primer triple en la noche, ya tiene 9 puntos. Entró y permaneció en cancha el 9. Este es Goicochea. Goicochea que va para adentro. Falta sobre Goicochea. ¿A quién se la pitan? Al 4 me parece, A ver. Si no me equivoco. Vamos a ver. Si es para el 4. ¿Y qué número de falta es? Hasta acá tenían una falta colectiva cada uno. Sí, se la marcan el número 4. Abdala, uno de los que viene desde el banco. Segunda personal y segunda colectiva para el equipo de Santiago. Adentro el primero de Goicochea.
Pocos puntos de Goicoechea. Sí, uno, hasta acá, solamente el número 8. De hecho, era uno de los iniciales que no había marcado todavía. El rebote es para Ruiz. Pelota para Abdala. 4 la diferencia. 51-47 gana la Unión. Este es Luna. Saliendo para Abdala. La pide en el poste bajo Campoya García. Abdala que va. Abdala que falla. Rebote para González y ya la tiene la Unión de vuelta. 3 minutos 8. Pasó rapidísimo el tercer cuarto. Falta, clarita. Cuando intentaba ir por el fondo de cancha, se la van a pitar a quien otra vez Abdala. Al 4, ¿no? Sí, se le van a pitar al número 4. Si es para Abdala, es la tercera falta personal. Pasó rápido porque no se cortó casi. Se cortó muy poco. Fíjate que solamente 4 faltas. 3 colectivos para Olímpico, 3 personales para el 4 Abdala. Sigel. Otra vez con Sigel después de Goicoechea. Va a tener que tirar Hueso. Y sí. Hueso que tira para 2. Falla. Agustín. Y este es Luna. Buen movimiento de Luna. Golazo si entra. No entró. Falta sobre Luna. Intenso Luna. Sí, intenso. Y como te decía, con una buena cantidad de promedio de puntos en la competencia. Perdón, acá lo vamos a buscar y te voy a ampliar los datos de León Luna, que promedia 18.2 en puntos, 3.4 en asistencias, 3.1 en rebotes y que juega habitualmente arriba de 35 minutos. León Luna, la casaca 9. ¿Hoy cuánto lleva? Hoy lleva 9, 10 ahora, señor. Y va por su punto número 11. 51-48. Los dos adentro de Luna. Sigel. Campoya, salió bien la Unión. Goicoechea, Sigel, Campoya, González, Caire que no. Caire que sí. Caire que va para adentro. Caire que suelta. No toca nada Caire. La pelota le termina cayendo a Codigoni. Va a Codigoni a pura velocidad jugando con Abdala. Iguales en 51, por eso Mario Martínez lo llama para conversar un ratito los muchachos, porque arrancaron bien el tercer cuarto, pero Olímpico ahora, desde hace un par de minutos, es el que impone las condiciones. Sí, se fue quedando el conjunto de la Unión y el parcial es de 15-11 para el conjunto olímpico, con la buena tarea de Luna, de Capurro García, con esta corrida justamente de Abdala para emparejar las acciones. 51-51. No, me estoy fijando que Caire no pudo marcar en el segundo. Caire no ha marcado en el tercer parcial. Los puntos de la Unión en el tercer parcial son los 3 de Campoya y los puntos que ha marcado González, que son 7. Son los puntos de la Unión. Ha marcado poco. Ha marcado poco, por eso está ganando el parcial, como decíamos, 15-11 el conjunto olímpico y el minuto solicitado de Mario Martínez porque el equipo de la banda ha emparejado las acciones en el juego y lógicamente también en el marcador, ¿no? Dos minutos 17 para que termine el tercer cuarto. 51 iguales. Saludo para Joseph Cerrudo, que está mirando el partido también. Y para toda la gente que está del otro lado con esta Liga de Desarrollo, noche de martes en Formosa y en todo el país. La pelota la tiene Sigel. Pasó Caire. La pide Campoya. Ahí la tiene el 9. Caire que no. Campoya con Goicoechea. Goicoechea con Campoya. Por ahora nada. 8 segundos. Caire. Para adentro Caire. No. Se planta Caire para 2. Vuelve a fallar Caire. Segundo intento de Caire que no. Mi hijo me suele decir, ya mañana, allá en China es miércoles, me dice. Acá es martes, en China ya es miércoles. Hasta los horarios los chicos manejan ahora. Luna de 3. Falla Luna. En algún momento estuvo arriba Olímpico y no. Vamos a ver. Dígame. Vamos a ver, señor. Vamos a buscar esa estadística. ¿En qué momento estuvo arriba el equipo olímpico y también cuál fue la máxima? Y vuelve a fallar la Unión.
1.26. Y se termina. Ruiz. Lanzamiento que no por parte de Luna. Ahora no convierte ninguno de los dos. Llegó a estar arriba por 4 Olímpico y llegó a estar arriba por 8 la Unión. Campoya caminó. Puntos por pérdida, 7 en la Unión. Puntos por pérdida, 14 en Olímpico. Desde el banco, 5 en Olímpico. Desde el banco, solamente 2 en la Unión. Algunos datos. Y ya vamos a seguir hablando de la estadística. Codigoni con Luna. 13 segundos en la ofensiva. Salió por acá Abdala. Va para adentro. Abdala encontró el hueco. Lanza Abdala. Doble de Abdala. Escondió bien la americana. 2 más para el 4 que se está haciendo importante. Y ahora arriba Olímpico por 2. Sí, señor. 6 puntos para el número 4. Y Olímpico nuevamente arriba. Y está cerrando mejor el tercer parcial. González que amagó tirar. No pudo. Cayó a Sigel. Doblado en la marca Sigel. Sigue Sigel, para adentro Sigel, falta sobre Hueso. Y 14 segundos en la ofensiva para la Unión. No hay tiro, ¿eh? No estaba en posición de tiro. Se viene Medina, se sienta Goicochea. Ahí la tiene Panra Medina. Otra vez con Caire. Pelota para Sigel. Sigue Sigel. Este es González. Solo González para 3. No entra. El rebote lo peleaban todos. Lo termina ganando Panra. La tira para atrás y la tiene Caire. Y esta es la última del tercer cuarto. Caire que prueba. Falla Caire. Ya no hay más tiempo, señores. Final de los terceros 10 minutos de este partido. Nos fuimos al entretiempo con ventaja de 4 para la Unión. Con ventaja de 2. Al entretiempo nos fuimos 40-36. Ganaba por 4 la Unión. Ahora gana por 2 Olímpico. Así que ganó por una diferencia de 6. El parcial 17-11. Solamente 11 puntos. No convirtió Caire, no convirtió Sigel. Dependió mucho la Unión en este parcial de lo que hizo González. Y en el conjunto visitante. Buen aporte de Abdala, interesante lo de Luna, interesante lo del ecuatoriano Capurro García, un poco más repartido el goleo en el equipo olímpico, que jugó mejor el tercer cuarto decididamente. Vimos, de los 3 cuartos, creo que el cuarto más interesante, me parece, del partido. Vamos a ver cómo es el desenlace, ¿no? Y el menos cortado también, ¿sí? Sí. Solo 6 faltas entre los dos, no hubo necesidad de recurrir una y otra vez a la línea. Estamos por empezar los últimos 10 minutos. Esta calurosa noche de martes aquí en Formosa. Mañana a las 22 por la Liga Contenidos por Teis Sport Play. Y para los que están en Formosa por la red también. Vamos a estar con los mayores, con la Unión Olímpico, en lo que promete ser un partido interesante entre dos equipos con realidades distintas. La Unión tratando de salir de pobre, 2 de 8. 2 de 8 para el equipo de Chiche Japes. 2 victorias, 8 derrotas en 10 presentaciones. Olímpico un poco más arriba en la tabla, seguramente querrá llevarse puntos de su visita a Formosa. ¿Cómo sigue la historia? Después ya le vamos a contar qué viene para Olímpico, ¿no? Pero para la Unión es mañana con la Liga Nacional. El día viernes, Liga de Desarrollo frente a Hispanoamericano. El día sábado, Liga Nacional con Hispano. Y cierra el año jugando el lunes, Liga de Desarrollo con Gimnasia de Comodoro. Y el martes, 21, Liga Nacional. Es una semana con muchísimo básquet en Formosa Capital. La pelota la tiene Luna. La vino a buscar Pérez. La va a perder Ruiz. Falta y es antideportiva. Del 4 era, ¿no? Si no me equivoco. ¿De Abdala? Al número 4 le marcan la falta. Y es la cuarta, además. Cuarta falta personal para Abdala, primera colectiva para el conjunto olímpico. Cárdenas desde la línea, tratando de ganar más puntos. Hasta ahora, 2.
Le anotamos uno más, 3. Iguales en 53. A ver si la aprovecha la Unión, porque teniendo en cuenta que fue antideportiva, ahora tendrá también la posesión el equipo local. Medina con la bola. Este es Sigel. No encuentra conexión. Dale, dice, a ver si lo ayuda alguien. Es González. Prefiere jugar con Medina. Medina para un lado, Medina para el otro. Va Medina, suelta la bandejita, falla Medina. González que sube. Interesantísimo el trabajo de González hoy. Y González que te soluciona ese problema. Fue bueno el intento de Medina, no pudo convertir. González captura el rebote, convierte 2 más y ya empieza a ser uno de los jugadores importantes. Vuelve a estar arriba el equipo local. Corrida de 4-0 para ganar 55-53. Luna. Terrible tapa sobre Luna. La pelota es para Medina que suelta la bandeja. Doble de Medina. Corrida de 6-0. Sí, corrida de 6-0 seguramente para que la gente aplauda, para que el equipo se reanime, porque la verdad que había cerrado mal el tercer parcial la Unión. Arrancó con todo arriba nuevamente por 4. Otro robo de la Unión, esta vez fue Sigel. Va Hueso para arriba, falta sobre Hueso. Se tiene que ir Abdala. Y quedó dolorido Sigel. ¿Es la quinta? A ver. Es la quinta. Es la quinta falta personal para Abdala. A ver, que ya te voy a contar con los números que se va el número 4. 12 minutos, 45 segundos, 4 puntos, 2 rebotes sin asistencias y la quinta falta en esta jugada. Va a ir a la línea el Huesito Sigel, que tiene un gran comienzo de último cuarto. Adentro el primero con suspenso, pero adentro. Y vuelve a estirar la diferencia. La Unión ahora es de 5. Seis y minuto pedido por el entrenador visitante para tratar de acomodar las cosas. No pasaron ni 2 minutos. De hecho, pasó 1 minuto y moneda nada más. No, miento. Sí, 1 minuto y moneda, está bien. Sí, pasó 1 minuto 12 solamente. 1 minuto 12 la Unión convirtió 8 puntos. Entraron muy bien González y Sigel y la Unión, más también los aportes en los lanzamientos libres de Cárdenas, saca una ventaja de 6 y empieza con otra cara la parte final, el último capítulo de esta historia de martes por la noche. Habla Lauría. Habla Martínez. Y en breve habla también mi compañero con los resultados de otras partes del país. Sí, señor. Regatas venciendo al conjunto de Peñarol. Por 28-27 la victoria de Regatas frente a Peñarol. Ya es final. Atenas derrotó a Argentino de Junín por 92-81. Y el conjunto de Instituto le está ganando 47-35 a Platense. 4 partidos en esta noche de día martes. ¿Todo en orden? Sí, perfecto. Salida para Olímpico, que ya no cuenta con Abdala, pero que tampoco está muy complicado el resto de los jugadores con las faltas, ¿no? No, solamente aparece con 3 el número 9 Luna. En la Unión, ninguno con 3. La pelota es de Pérez. Terrible tapón de Marcos González. Robo de Cárdenas. Pelota para Panra. Cárdenas. Que no, Panra que sí. Caire para adentro, Caire para afuera. Este es González. Otra vez con Caire. Otra vez con Sigel. Otra vez con Panra. Panra que va. Panra que la pierde. Todo bueno menos el final. Se ensució la jugada del final. Hubiese sido una gran conversión de la Unión. Termina siendo un doble fácil de Olímpico. 59-55. ¿El doble de quién fue? Del 13, ¿no? De Pérez. Sí, señor. 2 más para Pérez. 12 en la noche.
González, Caire. Cárdenas, Sigel, siempre fuera de la pintura la Unión. González de 3, este sí va, ¿eh? Sí, triple de Marcos González. 3 más para el de Laguna Blanca, que me parece que es el goleador. Sí, señor, es el goleador del partido. 18 puntos ya para Marcos González, mostrando nuevamente por qué es uno de los jugadores más importantes que tiene la Unión, y te lo voy a justificar con la estadística, porque la verdad que González no solamente que ha aportado mucho en los puntos, sino también en los rebotes. 18 puntos, 9 rebotes, 21 de valoración. El huesito Sigel, 16 puntos, 4 rebotes, 20 de valoración. Bueno, se sienta Caire, se sienta González a la cancha Picaluc. Y volvió Campoya, ¿no? Sí. Falló el primero Luna. Anotó el segundo Luna. 62-56. 7 minutos y un poco más para que termine el partido. Pelota arriba por parte de Cárdenas, que se queda pidiendo falta y no le dan. Y este es Capurro García. Y este que prueba de 3 y falla era Luna. Y el que baja el rebote es González. Y yo soy el que me atoré. Bien, 10º rebote que baja en este caso Marco González, la casaca número 13 de la Unión. El ataque es con Picaluc, el que se muestra es Medina. Cárdenas jugando nuevamente con Campoya, a ver qué hace Panra, de lujo para González, para Campoya que tira de 3, Campoya que no puede convertir y de pelota para Olímpico. Eso se llama trabajo en equipo, ¿vio? Gracias. La pelota es de Pérez. Pérez, buena de Pérez, para adentro. Golazo de Pérez, no entró. Rebote para Campoya, era un golazo. Falta. Dura. Se reventó contra los carteles encima. Mauro Campoya. Todo lo que le costó a la Unión en el tercer cuarto lo está costando ahora Olímpico. No puede convertir. Solamente ha marcado 3 puntos en 3 minutos y medio. Ya te voy a decir el parcial. Pero está claro que esos 2 minutos de charla con Mario Martínez, para con los jugadores, está dando rédito. Porque me parece que son los 3 o 4 mejores minutos de la Unión en la noche. 11-13. El detalle es que la Unión en todos los cuartos anteriores no había podido anotar hasta por lo menos 1 minuto y medio, 2 de juego. Y en este arrancó metiendo 8 puntos en 1 minuto y monedas. Sí, señor. Y de hecho ahora mantiene una ventaja de 6 puntos. ¿Alguna indicación? Están revisando si no fue antideportiva la falta sobre Mauro Campoya. La de Codigoni sobre Campoya. Codigoni que tiene 2 faltas personales. Recordemos que ya está fuera el número 4, Abdala con 5. Fue fuerte la falta, no sé si tanto como para antideportiva, pero sí fue una falta fuerte. Eso es lo que están revisando en la mesa de control en este momento. ¿La tenemos para ver nosotros? A ver. A ver. Sí, antideportiva finalmente fue. Para mí había sido fuertísima la falta. A ver, está la salida. Y sí, no hay ningún tipo de intención de jugar el corte de pelota directamente al físico de Campoya. Por eso entendieron los árbitros que debía ser 2 lanzamientos y reposición. Uno convirtió. 1 de 2 para Campoya. 6 puntos en la noche para el número 9 y hay ataque para la Unión. Picaluc, Campoya. Medina. Uy, jamás lo entendió González. La recupera Luna. Pelota arriba, se pasa en la bandeja. Y quedó, me parece, lastimado el 13. Lo veo volviendo, agarrándose el aductor a Pérez. Atento. Lauría. La pelota es de Medina. Medina para 3. No tocó nada. Medina le cayó a Capurro García. Seguilo al 13. Ya no vuelve con la misma velocidad.
Doble de Cárdenas. Creo que valió la cantidad de veces que fue Cárdenas, ¿eh? Y en esta terminó justamente convirtiendo, atacó bien el canasto el número 5, que ya tiene 6 en la noche y varios minutos en cancha, tanto Cárdenas como Panra Medina, ¿eh? Pero 9, creo que es la nueva máxima, aunque ahora descuenta 6 con el triple de Codigoni, pero me parece que 9 fue la máxima, ¿eh? Sí, señor, 8 puntos para Codigoni en la casaca número 5 del equipo olímpico. Picalú que la sube, Campoya que la tiene. Revierte para Cárdenas, este es Campoya, va para adentro Campoya, sube Campoya, doble falta. Muy bien, señor. Buen pasaje del partido para la Unión. En estos 5 minutos se ha visto lo mejor del equipo de Mario Martínez. La falta se la van a marcar al número 14, a Ruiz. En la tercera tiene 4 faltas, además olímpicos, solamente una la Unión. Y Campoya quiere ganar más puntos. Tiene 8. Se sienta Medina, la cancha otra vez Sigel. Ocho la diferencia en favor de la Unión. Poco más de 5 minutos para que termine el partido. Adentro el extra. Vuelve a ser de 9 la diferencia. La sube Luna. La pide y la tiene Codigoni. Este es Capurro García. Otra vez Luna. Para adentro Luna ante los grandotes. Por acá no pasarás, le dijo Marcos González. Y el que conduce, bueno, conducía, era Campoya, que le acaba de regalar la pelota a Codigoni, que va a ser un terrible golazo. ¿Viste la salida de Codigoni ante Marcos González? Sí, fue un golazo en este caso el de Codigoni. Le permite llegar a su punto número 10. Y lo mantiene con vida olímpico, que pierde solamente por 7. El intento de 3 por parte de Hueso, que no. 68-61, 4-20, 4-19. Palo y palo. Pelota adentro para que la tenga y anote otra vez Pérez, que no lo veo correr bien. Se toca cada rato el aductor, pero sigue sumando. Pero que ya tiene 14 en la noche. Y lo pone olímpico solamente a 5. Pelota para Picalú. Ocho segundos y habrá reposición desde el costado para la Unión. Vuelve Caire, se sienta Matías Picalú. Ahí la tiene Sigel. Salió para Cárdenas, 4 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Cárdenas tira forzadísimo, no tocó nada. Luna la sube. Falta, sí, clarita la falta de Cárdenas sobre Luna. Y esta indecisión de la Unión lo pone otra vez a Olímpico en partido. 5 nada más la diferencia. Sí, y la falta que le marcan es la cuarta para Cárdenas. Y hay pelota para Olímpico, que sabe que está cerca en el marcador, que sabe que se puso solamente a 5 con 3:35 por jugar. Ruidos extraños en el estadio. Entonces, muchachos, ¿qué pasó? Creo que es el reloj, si no me equivoco. 17, sí, ahí está. 19 dicen que tenía en el reloj de ofensiva, por eso todavía no arranca. 18. Bueno, hicimos precio en 18. Muy bien, quedó en 18 en definitiva, entre 19 y 17, 18. Pérez, Luna, Codigoni para adentro, Codigoni para afuera, 10 segundos. Pelota adentro, ahora para que la tenga Ruiz. Se postea Ruiz. Revierte Ruiz. Codigoni para 3, no entra esa pelota. Pelota que le cae otra vez a la visita. Y otra vez con Codigoni. Y otra vez con Ruiz. Y ahora con Luna. 9 segundos, Luna para adentro. Revierte Luna. La bola es para Ruiz. Falla Ruiz, le cae a Hueso y la duerme la Unión porque sabe que el reloj de 24 juega a su favor. Gana por 5.
Poco menos de 3 minutos le queda al partido. Campoya, Sigel. Cárdenas, Caire que no. Sigel otra vez con Campoya, 10 segundos. Campoya que va para adentro, Campoya que intenta subir. Otra vez antideportiva. Es para discutir esta. Y se la marcan el número 14 a Ruiz, que queda con 4 faltas personales. Recordemos que está en penalización el conjunto de la banda. Y Campoya que va a ir a la línea. Lo protestó todo Olímpico, ¿no? Sí, falló el primero Campoya. El segundo adentro. Y ahora habrá nuevamente pelota para la Unión, con 14 segundos de ataque, 2.42 queda por jugar. 6 la ventaja para el equipo de Martínez. Falta un montón, ¿no? Pero... Cárdenas, Sigel. 6 segundos. Sigel se complica en el dominio. Sigel que va, la va a perder Sigel, la perdió nomás Sigel. Buena recuperación de Pérez. Este es Luna, falta de Sigel sobre Luna. Tercera colectiva, segunda de Sigel. 2:20 y se termina. Queda mucho todavía, ¿eh? Y está con vida Olímpico, lo demostró en los últimos minutos. Otra vez Luna para adentro. Y otra falta más. ¿Ahora de quién? De González, ¿no? No. El 14 pusieron, pero el 14 no existe en la Unión. No está en la Unión. No está. No, ahí lo corrigieron, es para Sigel la falta. Ahora lo corrigieron, sí, no, está bien, habían puesto el 14. No entendía nada, el 14, ¿quién es el 14? Dijeron, Tercera personal de Sigel, 4ª colectiva de la Unión. Luna va a tratar de ganarse más puntos desde la línea donde ya hizo 7 libres. Erra. León Luna. 12 puntos hasta ahora en la noche. Falló el primero Luna. El segundo adentro. 5 la diferencia. Un poquito más de 2 minutos. Y se termina. La duerme Campoya. La tiene Sigel. Salió Caire. Otra vez con Sigel. Otra vez con Caire. Otra vez con Campoya. Iba a tener que tirar Campoya. Tira Campoya. Se queda corto Campoya. Cárdenas que la pelea. Capurro García que la tiene. Luna que intenta ponerle velocidad. Solo para 3 Ruiz. Falla. Perdón, Pérez era, no era Ruiz. Y te digo, metí ese triple y estábamos ante un cierre que mamita querida. Otro rebote para González. ¡Ah! Falló González. Y la toma Capurro García. Y este es Codigoni. Y este es Capurro García. Y esto es pelota para la Unión porque se fue por el costado. Se ensució el último pedazo del juego. Y sigue ganando por 5 la Unión. Queda 1.24. Si llega a ganar la Unión, todavía falta, ¿no? Si llega a ganar la Unión, habrá sido un partido que lo tuvo que transpirar, y trabajar, porque la verdad que Olímpico, más allá de que no llegaba bien con la estadística, hoy por lo menos, desde la entrega hasta el final está dando batalla al equipo de Legaria. Le saca la bronca Hueso Sigel que lo grita con alma y vida. Triple de la Unión para poner 8 de luz a 1 minuto 9 del final. Y te digo que es casi un tapón al partido. Pero en 1 minuto 9 puede pasar de todo. Puede pasar mucho, pero me parece que esta puede ser hasta la foto del partido. Por el triple, por el bombazo que mete Sigel, por la forma en que lo festejó. Punto número 19. 19. Y además por el momento del juego, donde ninguno de los dos en las últimas ofensivas había podido convertir, donde decíamos que iba a hacer valer cara su derrota si es que finalmente se da al conjunto olímpico, y este triple es importantísimo. Sin dudas, hasta acá es la jugada que viene marcando el rumbo de estos
minutos finales del juego. El triple de Agustín Hueso Sigel. ¿Cuántos tiene Agustín hasta acá? Hasta acá 19. 19 puntos para Sigel. Saludo para Carlos, que también está viendo el partido. Carlos Random. Y Josep Cerrudo, que dice: por fin llegó el triple de Hueso Sigel, que sí es cierto. En los últimos había fallado. Los últimos 2 que tiró, o 3, había fallado. Pero creo que es el que más metió, ¿no? Lo gritó con alma y vida, sí. Metió 4 triples. Sigel 19 puntos, 4 rebotes. González 18 puntos, 13 rebotes. Caire 16 puntos, 3 rebotes. 1 minuto 9. 72 para la Unión, 64 para Olímpico. Esto es Liga de Desarrollo. Noche de martes en Formosa. Luna. Salió a toda velocidad Pérez. Por el fondo de cancha intenta ir Pérez, no puede. Codigoni, 3 segundos. Se consumió nomás. Indecisión ofensiva. Eficacia defensiva de la Unión. Pelota para el local. Que ahora sí, déjame decirte, está a nada de su 5ª victoria consecutiva, ¿no? Sí, señor, porque ganó los 3 partidos en la gira, ganó el día domingo y estaría ganando hoy la Unión. Corrigieron entre Cárdenas y González, para mí fue Cárdenas. Para mí también fue Cárdenas. Y ahora hay 10 de diferencia. Vuelve a pedir minuto. ¿Quién fue en este caso? Lauría, ¿no? Sí. Legaria, digo, ¿por qué Lauría? ¿Por qué digo Lauría? Si es Legaria. La tiene Dije 2 veces. hablando de Nicolás Lauría. Claro, sí. De jugadores que en la misma época. Claro, ahí está, ¿viste? Ese era el que me sacaba la duda, me generaba la duda desde hoy. Sí, ¿Por qué no me corrige usted? No, la primera... Ya le dije, cuando me equivoco, métame un cachetazo. Vamos a hablar un poquito de la estadística, ya que estamos... Usted se equivoca, le hago lo mismo. Por supuesto, señor. Por supuesto. Pero no me creíste la de Van Laque, no lo busqué. Es más, me acordé que era Van Laque, entonces sí, ahí busqué. Y después la gente lo confirmó en el streaming, ¿no? Incomprobable, porque yo te vi con el teléfono, así que sí. No, pero para poner Van Laque. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo hacía para acordarme? Equipo finalista de... Bueno, no soy de mentir. Solamente me faltó un extranjero de Olímpico. Me faltó uno de los extranjeros que era un canadiense que la gente lo insultó un montón en el partido de vuelta. Es el único que me faltó de Olímpico. Bueno, los parciales de este partido. La Unión ganó el primero 18-16, el segundo 22-20, el tercero fue para Olímpico 17-11. Pero fíjate Pucho, lo está ganando 23-11 la Unión. Golazo de Luna y encima es el cuarto de mayor goleo de la Unión. Es el cuarto de mayor goleo y es el cuarto en el que mejor jugó la Unión. Jugó muy bien Sigel, buen aporte de González. ¿Sabes quién me gustó? Y con la intensidad que también jugó y con la que defendió también el número 5 Cárdenas. Que de hecho está cerrando el partido. Y jugó mucho Cárdenas, ¿eh? Creo que jugó más que Goicoechea, me parece. 20 minutos 27 segundos y los 6 puntos que decía, 8 puntos que decíamos. Y fíjate, me parece que jugó más que Goicoechea. Goicoechea jugó 18 minutos. Falló el primero Hueso. Sí, está claro que lo dejó en cancha Martínez porque le dio resultado. Compartió mucho momento en cancha también con Panra Medina, pero una buena noche de Cárdenas. Terrible rebote acaba de agarrar Marcos González, ganándole al 14 Ruiz, que quedó golpeado en esta lucha por la pelota. Y anota 2 puntos más que lo dejan a la Unión otra vez a 10, a ver. La repe del segundo. Ahí va, sí, cuando salta le pega sin querer con el codo a Ruiz. Y Raimundo Legaria le pregunta si no se mira si no se va a revisar esa jugada, es lo que le reclama a Javier Sorondo.
Para mí no hubo intención, o sea, también si hubo contacto sí es cierto, pero convengamos que este también es un deporte de contacto, ¿no? Ayer ¿a quién fue? Que le metieron un coscorrón al Pato Tavares. Sí, a Tavares, Marín a Tavares. En realidad es un golpe así en la nariz le dio. Sale Ruiz en el conjunto olímpico. Ingresa nuevamente el 6, ¿no? Faceli, si no me equivoco, el que entró. Sí, es el que entró. No ha jugado mucho Faceli. El número 6 el que entró. Faceli, Luna, solo de 3, se queda corto Luna, el rebote lo toma la Unión y ya no hay más tiempo, señores. A pesar de este pase sobre Campoya que la va a dormir, ni siquiera la va a meter, ya está, no juega más la Unión. Es triunfo finalmente del equipo formoseño, quinto consecutivo de los pibes, se están acomodando en la competencia, 76-66 sobre Olímpico de la Banda. Raimundo Legaria que va y los saluda a los árbitros y los felicita también a los chicos de la Unión que una vez más cosechan una victoria aquí en el Estadio Cincuentenario, donde le había costado al principio, pero ahora los pibes se están acomodando, segunda consecutiva acá. Sí, hoy lo tuvieron que trabajar más que el partido con Peñarol, ¿eh? Hoy tuvieron que ponerse más el overall, contra Peñarol estuvieron en 101 puntos a 75, hoy la tuvo que remar la Unión, pero tuvo un cierre que fue muy bueno. Los últimos 10 minutos fueron realmente muy buenos. Y nuevamente con actuaciones destacables de González, de Sigel, lo decíamos recién, el aporte también de Cárdenas. Bueno, una buena tarea nuevamente, sin lucirse en gran parte del juego, pero sí siendo muy efectivo, muy intenso en la parte final. Ganó bien, ganó merecidamente la Unión. Le queremos mandar un saludo muy especial y los invitamos mañana a la gente que siga Olímpico desde todo Santiago del Estero. No solamente la gente de la banda, sino de toda la provincia de Santiago del Estero y a la gente de Formosa mañana para estar prendidos a las 22, que mañana tenemos otra historia, ¿no? Y seguramente será linda para compartirla. Quinta Lilo, festejan los chicos y nosotros nos vemos mañana a las 10 de la noche. Chau.